Vamos a ver cómo protegemos una celda, cómo protegemos un rango de celdas, cómo podemos proteger una hoja o cómo podemos proteger el libro. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros abrimos un archivo desde cero, todas las celdas de ese archivo, de esa hoja, están bloqueadas. Y hasta que nosotros no apliquemos la protección, ese bloqueo no se produce. Vamos a verlo muy simplemente. Yo me paro en cualquier parte de una hoja, voy a dirigirme a la cinta de opciones revisar, voy a pulsar dentro del grupo proteger la opción proteger hoja. En este caso solo se va a proteger la hoja resumen. Aquí me va a pedir si quiero que le coloque una contraseña y que va a proteger la hoja y los contenidos de las celdas que están bloqueadas. Como nosotros no hicimos nada, por defecto, como les dije anteriormente, todas las celdas de esta hoja y de todas las hojas de un libro están bloqueadas. Cuando yo pulse aceptar, me va a volver a pedir la contraseña y lo que se va a cumplir es que todo lo que está tildado me lo va a dejar hacer. Para este caso, solo me va a dejar seleccionar las celdas que están bloqueadas y seleccionar las celdas que podían estar desbloqueadas. El resto de las opciones no me los va a permitir, salvo modificar algún objeto o modificar escenarios. Voy a darle a aceptar, voy a volver a colocarle la contraseña y voy a poder observar que si yo me paro en esta celda y quiero insertar, no me deja. Me paro en esta celda y quiero insertar, no me deja. Si yo cambio de hoja y me paro en cualquiera de las celdas, puedo observar que puedo introducir información sin ningún problema. Me vuelvo a la hoja en la cual realicé la protección. En la pestaña nuevamente revisar voy a desprotegerla, voy a colocar la contraseña y ahora voy a observar que puedo escribir. Lo que voy a hacer ahora es desbloquear, por ejemplo, esta celda, la B5. Me voy a dirigir al menú de inicio, al grupo celdas, formato y observo la opción bloquear celda. Hago clic y lo que he hecho es que esta celda en este momento esté desbloqueada. Yo ahora en el menú revisar voy a proteger, voy a colocarle una contraseña, voy a repetir la contraseña y voy a observar que en esta celda no puedo escribir, pero que en esta celda sí puedo escribir. Entonces, el concepto es, todas las celdas están bloqueadas, pero el bloqueo no se produce hasta que yo no proteja la hoja. Luego puedo desprotegerla colocando la contraseña y de esta manera podré trabajar sin problema. La protección se realiza por cada hoja. La protección del libro lo que va a permitirme a mí, fundamentalmente, es que no modifique la estructura del archivo. Entonces, yo deberé realizar la protección hoja por hoja y una vez que yo haya protegido la hoja, podré proteger el libro. Voy a hacer lo siguiente. En la zona 2 del vendedor 1, con el botón derecho del mouse, voy a ocultar la hoja. He ocultado la hoja del vendedor 1. Si yo protejo la hoja, le pongo la contraseña, repito la contraseña. Si yo me voy y me paro en cualquiera de las hojas y pulso el botón derecho del mouse, me va a poder mostrar las hojas que están ocultas y yo la voy a poder desocultar. Si yo, entonces, oculto la hoja y en vez de proteger la hoja, protejo el libro, justamente la protección del libro me va a permitir que yo no pueda mostrar las hojas que están bloqueadas, me va a inhabilitar la posibilidad de incorporar nuevas hojas y de esta manera me permite mantener la estructura de mi archivo. Voy a desprotegerlo, tanto la hoja
como el libro, y lo que tengo que saber es que cuando protejo el archivo, si coloco contraseñas y coloco contraseñas robustas, o sea que tengan 8 caracteres como mínimo, letras y números, es muy difícil, en caso de olvidarme, es muy difícil recuperar el archivo. Vamos a ver cómo enlazar datos de celdas que se encuentran en la misma hoja o datos de celdas que se encuentran en otra hoja e inclusive en otro libro, lo que sería un archivo para nosotros, libro como lo llama Excel. En este ejemplo que vamos a plantear para poder mostrar estas herramientas, tenemos un archivo con una pestaña en donde vamos a encontrar el resumen de las comisiones de cada uno de los vendedores de esta empresa. A su vez, el mismo archivo cuenta con diferentes hojas en donde nosotros podemos ver el detalle de la venta de cada uno de los vendedores respecto de la zona que corresponde. En este caso estamos parados en la hoja del vendedor 1, en la zona 2, y podemos ver el detalle de cada una de las ventas. En la parte inferior vamos a encontrar un resumen en donde está el total vendido por cada unidad y la comisión que le toca al vendedor. Así lo vamos a ver en cada una de las hojas que nosotros tenemos en este archivo. Para eso tenemos dos formas de hacerlo. La primera que le vamos a mostrar es la que nosotros sugerimos, ya que consideramos que es la más simple de recordar. Me paro en el lugar en donde necesito traerme el dato, ¿sí? En este caso necesito traerme el dato del vendedor 1 de la zona 2, por lo tanto voy a apretar el signo igual, me voy a ir a la hoja 2, a donde está el vendedor 1, y allí voy a hacer clic en la celda en donde se encuentra el dato. En este caso es la celda I62. Y lo último que me falta hacer es apretar la tecla Enter. De esta manera puedo observar que el contenido de la celda dice zona 2, vendedor 1, eso está entre comillas simples, el signo de admiración, la columna y la fila. Este es el nombre de la hoja, el nombre de la columna y el número de la fila. Vamos a repetir el procedimiento. Igual me voy a dirigir ahora a la zona 2 nuevamente, pero del vendedor 7. Me paro en el lugar en donde está el dato y pulso la tecla Enter. La otra forma es posicionarme en el lugar exactamente igual. Me voy a ir en este caso al vendedor 4, o sea sería la zona 9. Me voy a parar en donde se encuentra el dato y ahora voy a pulsar el icono copiar. Voy a dirigirme al lugar en donde quiero el resultado. Ya estoy posicionado en la celda y en vez de pegar, le vamos a decir pegar vínculo. Por eso nosotros recomendamos la opción anterior, porque a veces nos confundimos entre copiar y pegar. Como podemos observar, el procedimiento que hicimos es diferente, pero el resultado es el mismo. Tenemos el nombre de la hoja, comilla simple, zona 9-B4, comilla simple, el signo de admiración, la columna y la fila. El vendedor 6, el dato del vendedor 6 lo tenemos en la misma hoja. Entonces vamos a ver que el procedimiento es exactamente el mismo. Igual hago clic en el lugar en donde está el dato, le doy Enter y obtengo la información. Cualquier dato que cambie de los lugares originales, obviamente que al estar enlazado o vinculado, los datos cambiarán. Vamos a cambiar aquí y obtenemos el valor 2000. Me voy a ir a la hoja del vendedor 1 y voy a poner el valor 2500 y vamos a ver que el vendedor 1 de la zona 2, 2500. Vamos a hacer entonces para el vendedor 11, igual me voy a ir a la zona 3, vendedor 11, busco el dato, pulso Enter y vinculo la información. Solo nos está faltando entonces ahora traer los datos del vendedor 8. Pero ¿qué ocurre? En este archivo no tenemos los datos del vendedor 8. El vendedor 8 está en otro archivo. Entonces no hay ningún problema, el procedimiento es exactamente igual. Previamente debemos abrir el archivo en donde está el dato, ¿sí? Y entonces procedemos de la misma manera. Igual me voy al otro archivo, me paro en el lugar en donde está el dato, pulso Enter y se vincula la información. Si observamos el contenido de la celda vamos a ver el nombre del archivo encerrado entre corchetes, el nombre de la hoja encerrado entre comillas simple, el signo de admiración, la columna y la fila. De esta forma podemos ver cómo traemos datos desde un archivo distinto. Vamos a ver esta variante también. Vamos a suponer que este valor lo cambio a 5000
y, como dijimos, al estar vinculados, al abrir el otro archivo, la planilla quedará actualizada. Vamos a cerrar el archivo y vamos a ver qué ocurre cuando abrimos un archivo que está vinculado a otro. Vamos a cambiar el valor acá, vamos a ponerle el valor 7000. ¿Sí? Lo vamos a grabar y vamos a salir de este archivo también. Vamos a abrir entonces el archivo en donde se encuentra el resumen y donde están vinculados los datos y vamos a ver entonces cómo Excel nos advierte. Nos dice, este libro contiene vínculos a uno o más fuentes externas que podrían no ser seguras. Esto hace referencia simplemente a que en caso de que nosotros recibamos el archivo por correo electrónico y por allí no estemos advertidos de que lo íbamos a recibir, que tengamos cuidado dado que hay determinados virus informáticos que suelen colocarse en archivos que utilizan macros en Excel. Como sabemos que vamos a abrir un archivo que es confiable, me dice eso, si confía en el vínculo, puede actualizar los datos. Fíjense entonces que todavía en la zona 13 sigue diciendo 5000. ¿Sí? Si yo ahora le doy a actualizar, lo que va a hacer Excel es ir a buscar el archivo, ir a la hoja específica e ir a la celda específica y traerme el dato. Le doy a actualizar y ahí podemos observar entonces que tenemos el valor 7000. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos utilizar hipervínculos. A diferencia de la vinculación de los datos, el hipervínculo me va a permitir a mí, por ejemplo, seleccionar un objeto, como los que yo puedo tener acá. Este es un objeto que bajé de internet, que copié y pegué, o yo podría insertar una forma de las que aparecen dentro de la pestaña de insertar. Por ejemplo, yo podría insertar una flecha, ¿sí? Y le podría dar todos los formatos, colores y tamaños que quisiéramos. Y vincularlo ya sea a otro archivo o alguna parte de esta hoja u otra hoja. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer de que nosotros tenemos más de estas 3 o 4 hojas y cuando tenemos mucha cantidad de hojas, el espacio en la barra de estado inferior llega un momento que no aparecen todas. Entonces tenemos que estar utilizando estos iconos que estoy mostrando de avance y retroceso de las hojas. Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, yo podría pararme en la hoja de resumen y traer un objeto, como recién les mostraba. Voy a traer este objeto que es una forma, cualquier objeto, así por ejemplo, y cuando yo haga clic sobre ese objeto, quiero que vaya a la hoja zona 9, vendedor 4. Entonces, hago clic en el objeto, voy a la cinta de opciones, insertar, busco el icono hipervínculo o vínculo y lo que tengo que decirle es, yo podría vincularlo a una página web, ¿sí? www.loquesea.com.ar, lo que fuere, o le podría decir que lo vincule a un lugar de este documento. Cuando le digo esto voy a poder ver los nombres de las hojas. Entonces, como yo quiero que cada vez que apriete esa flechita vaya a la hoja de la zona 9 del vendedor 4, lo selecciono y acepto. Entonces, fíjense, ahora el puntero del mouse cambia su forma e incluso me dice a dónde va a ir. Cuando paso el puntero del mouse sobre este objeto no lo hace, hago clic y estoy ahora posicionado en la zona 9 del vendedor 4. Entonces podría proceder de la misma manera, podría introducir una forma nuevamente aquí para retroceder. Entonces ahora selecciono el objeto, pestaña insertar, vínculo y le digo que quiero ir a la hoja resumen. De esta forma, entonces, yo puedo utilizar objetos para moverme dentro del archivo o inclusive llamar a otro archivo. Selecciono este objeto, voy a insertar, voy a vínculo y en este caso no es una hoja de este archivo, sino que es un archivo en una página web. Entonces me quedará por indicarle en dónde está el archivo al que yo quiero acceder. Por ejemplo, yo podría acceder dentro de mi disco rígido, busco el lugar en donde se encuentra la información, en este disco precisamente, ¿sí? Selecciono el lugar y le hago clic al archivo que quiero abrir cada vez que pulse ese icono. Y ahí se va a abrir o se está abriendo el archivo que quiero. Ahí se va a abrir y ahí se abre.